Estimados amigos, muy buenos días a Un Café con José Noguera. Hoy hablaremos sobre el funcionamiento de los futuros del petróleo. Aunque el mercado de petróleo tiene un alcance mundial, el comercio se ha agrupado en varias regiones primarias. Esto ha sucedido a pesar de que los costos de envío son generalmente bajos, solo unos pocos dólares por barril, y la facilidad con la que los cargamentos de petróleo pueden ser dirigidos y redirigidos hacia los compradores de mayor precio en términos financieros. El petróleo es canjeable. Sin embargo, los precios en estas regiones tienden a moverse a la par. Una razón para la fijación de precios regionales del petróleo crudo es que se trata de un producto básico heterogéneo. No todos los crudos son iguales. Algo de petróleo se puede extraer a un costo de unos pocos dólares el barril y fluye como agua. Parecería como si fuera Coca-Cola que saliera del subsuelo. Otros petróleos requieren equipos, técnicas y procesamiento sofisticado para extraerlo, y es tan espeso como el alquitrán, lo que requiere métodos especiales para transportarlo a una refinería y refinarlo para obtener productos petrolíferos vendibles. En general, el aceite con una viscosidad baja se denomina ligero, mientras que los crudos más espesos o con mayor viscosidad se denominan pesados. Los petróleos ligeros generalmente se valoran más alto que los petróleos pesados. La viscosidad del petróleo crudo se mide en una escala conocida como gravedad API, que son las siglas del American Petroleum Institute. La escala de gravedad API mide qué tan pesado o liviano es un petróleo crudo en relación con el agua. De allí el término pesado y liviano. La gravedad API de un petróleo crudo se mide tomando su gravedad específica, es decir, su densidad relativa al agua y calculando una fórmula de gravedad determinada. El contenido de azufre es el otro determinante importante del valor. Cuanto menor sea el contenido de azufre, mejor. Los llamados petróleos dulces son bajos en azufre, mientras que los petróleos ácidos tienen un mayor contenido de azufre. Existen algunas diferencias en la calidad del petróleo crudo entre las principales regiones comerciales. Los precios de petróleo básicos heterogéneos con frecuencia se fijan utilizando un precio de referencia o marcador que permite rastrear el movimiento general en los precios. En otras palabras, el precio de cualquier transacción en particular se basa en el precio del marcador ajustado por ubicación y calidad. Dos de los marcadores de petróleo mundiales más importantes son el West Texas Intermediate y el petróleo Brent. El West Texas Intermediate o WTA es un crudo ligero representativo del mercado estadounidense. Es un aceite dulce ligero con una densidad API de alrededor de 40 y un contenido bajo en azufre. El Brent es una mezcla de crudos ligeros del Mar del Norte frente a la costa del Reino Unido. Su gravedad API es alrededor de 38
y tiene un contenido de azufre algo más alto que el WTI. Aún así, en términos de calidad, el WTI y el Brent son en gran medida comparables. El FATE es un petróleo crudo del Emirato de Dubái, que a veces se le conoce simplemente como el crudo Dubái, con una gravedad API de alrededor de 31. Es decir, es un crudo más denso que el West Texas y el Brent. El FATE también es un petróleo amargo, por tener un mayor contenido de azufre que el WTI o el Brent. La importancia del FATE es que es representativo de los envíos de petróleo crudo del Medio Oriente a Asia. El Bonny Light es un crudo ligero y dulce de Nigeria, que se usa como referencia para los petróleos crudos africanos por su baja calidad en densidad y contenido de azufre, que lo hace comparable al WTI y al Brent. De hecho, la principal demanda del Bonny Light proviene de refinerías de Europa y los Estados Unidos. También está el Ural, que es una mezcla de crudo pesado de baja gravedad API y ácido de Rusia, que sirve de referencia para los petróleos rusos. Los precios del petróleo han estado en una montaña rusa en los últimos años, pasando de más de $100 por barril hace unos años a menos de $30 por barril y recientemente ha subido algo. Significa que hace unos años todo el petróleo barato del mundo se acabó, pero ahora hemos descubierto nuevos suministros de petróleo barato. La respuesta es ambigua. ¿Qué explica los movimientos de precios que hemos visto en el mercado de petróleo de los últimos años? La respuesta depende de entender el costo de suministro del petróleo. Los petróleos de bajo costo en los campos convencionales han estado operando por décadas. Los de mayor costo son los llamados petróleos no convencionales, incluidas las perforaciones en aguas profundas o en el Ártico, las arenas petrolíferas de Alberta, Canadá, la faja petrolífera del Orinoco en Venezuela y la extracción de petróleo de formaciones de esquisto. El costo de extracción del esquisto de Bakken en Dakota del Norte está en un rango de entre $50 y $60 por barril. La extracción de petróleo en aguas profundas del Mar del Norte cuesta alrededor de $45 por barril y el costo venezolano alrededor de $28 por barril. En Rusia, unos $20 por barril. Los petróleos más baratos de extraer todavía están en el Medio Oriente. Extraer un barril de petróleo en Irak, Irán o Arabia Saudita todavía cuesta menos de $10 el barril. Por supuesto, en muchos casos, esto incluye una pesada carga impositiva que en el caso de Venezuela, con la tasa más alta, alcanza unos $10 por barril. Si los productores de petróleo convencional inundan el mercado, el precio bajaría tanto que los petróleos no convencionales no tienen cabida en el mercado, lo que sería bueno para los consumidores ahora, pero que estaría agotando las reservas de petróleo para más adelante. Actualmente, los productores de petróleo convencional tienen la mayor parte de la producción, dejándole a los productores no convencionales una demanda marginal. A largo plazo, esta estrategia evita que los precios suban a niveles aún más altos en el futuro. Una razón que ha mantenido altos los precios del petróleo crudo es el papel cada vez mayor del petróleo no convencional, en parte por la disminución natural de la producción de los campos petrolíferos convencionales. El crecimiento en los suministros de petróleo no convencionales ha sido tan rápido que países con grandes reservas de petróleo no convencional como Estados Unidos
se han convertido en grandes productores de petróleo en poco tiempo. Vale la pena señalar que las mayores reservas de petróleo del mundo están en Venezuela, cuya producción se ha venido a menos. Hay muchas razones políticas por las que Venezuela no es un gran productor de petróleo, pero una razón económica: muchos de los petróleos venezolanos no son convencionales y son pesados, por lo que se requiere tiempo para desarrollarlos, y el petróleo tiene menos valor en el mercado mundial. En las últimas décadas, los contratos de petróleo a largo plazo han cobrado más importancia. Hasta la década de 1980, básicamente solo existía el mercado spot, y los países productores, usando su poder de mercado, evitaban los contratos a largo plazo en busca de precios al contado volátiles y en gran medida lucrativos. Tras la crisis de 1979, la producción no OPEP aumentó con nuevos campos en Alaska y el Reino Unido, donde había un mercado a futuro para el petróleo del crudo Brent. La Bolsa Mercantil de Nueva York, NYMEX, abrió sus puertas al comercio de petróleo en 1983. Aunque la bolsa ya vendía futuros refinados, los mercados a plazo surgieron porque era un pésimo negocio para las compañías petroleras, las refinerías y otros compradores. Aunque el número de estos compradores era todavía relativamente pequeño, necesitaban una forma de cubrirse del mercado spot, y la bolsa les proporcionó ese mercado. En las últimas décadas, ante la necesidad de comprar o vender muchos barriles de petróleo, se han desarrollado instrumentos financieros para cubrir o controlar la volatilidad de los precios. El más importante de estos instrumentos financieros es el contrato de futuros. Los contratos de futuros están altamente estandarizados y no son personalizables. El contrato de futuro de NYMEX está estrictamente definido en términos de la cantidad y calidad del petróleo que conforma un solo contrato, el lugar de entrega y la fecha de entrega prescrita. Esto los diferencia de los contratos a plazo elaborados entre un comprador y un vendedor de mutuo acuerdo. Los contratos de futuros se negocian a través de los mercados de valores. Se pueden comprar en NYMEX y en ningún otro lugar. Los contratos de futuro son típicamente financieros, en el sentido de que se liquida en efectivo en lugar de mediante la entrega del producto básico. NYMEX, ahora llamado Grupo CME, proporciona una plataforma para comprar y vender contratos de petróleo crudo desde un mes de anticipación hasta 8 años y medio por delante. La serie temporal de precios de futuros en una fecha predeterminada se denomina curva a plazo y representa las mejores expectativas del mercado en una fecha específica en cuanto hacia dónde se dirigirá el mercado. El valor de estas expectativas, naturalmente, depende del número de participantes del mercado o liquidez. Por ejemplo, en un día típico hay miles de contratos de futuros de precio crudo negociados para entrega o liquidación con un mes de anticipación. Por otro lado, puede haber solo unos pocos, si es que los hay, de contratos a futuros negociados para entrega o liquidación con 8 años de anticipación. Existe una gran cantidad de datos sobre los mercados de petróleo crudo. El precio del petróleo crudo generalmente disminuye a medida que avanza hacia el futuro. Esto se llama backwardation. Lo contrario en que el precio del petróleo crudo aumenta a medida que avanza hacia el futuro. Se llama contango. En general, esperamos que el mercado de petróleo crudo esté atrasado
la mayor parte del tiempo. Es decir, esperamos que el precio futuro sea más bajo que el precio actual al contado. Esto puede ser cierto incluso si esperamos que la demanda de petróleo crudo aumente en el futuro. ¿Por qué este es el caso? Si se espera que la demanda aumente en el futuro, no debería llevar esto al mercado, al contango. A veces esto sucede. A menudo el mercado de petróleo se atrasa porque el almacenamiento generalmente implica costos bajos y tiene algún valor inherente. Suponga que se tiene un barril de petróleo crudo. Puede venderlo ahora o almacenarlo para venderlo más tarde, cuando el precio sea más alto. El beneficio de almacenar el barril de petróleo es la opción de venderlo en una fecha futura o seguir reteniendo el barril. Este beneficio se conoce como rendimiento de conveniencia. Ahora, si cientos de miles de personas estuvieran almacenando barriles de petróleo para venderlo dentro de un año, al año esos barriles de petróleo inundarían el mercado, bajando el precio. Entonces, un barril en el futuro también vale menos que un barril hoy. Por lo tanto, debido a que los inventarios de petróleo crudo son altos, el mercado espera que el precio baje en el futuro. La capacidad de almacenar petróleo implica que eventos futuros pueden afectar los precios al contado. Una interrupción futura conocida del suministro como el cierre de una refinería de petróleo por mantenimiento ciertamente afectará el precio del crudo de los futuros de petróleo, pero también debería afectar el mercado spot a medida que se acumulan o reducen los inventarios antes de la interrupción de la refinería. En abril de 2020, el precio del petróleo en el mercado de futuros se volvió negativo, cotizándose a menos $37,63 por barril. Es decir, si fueras un comprador, alguien te habría pagado $37 por cada barril de petróleo que compre. ¿Qué diablos pasó aquí? La razón de esta locura de precio fue el pánico en el mercado petrolero debido a la pandemia de coronavirus y también el funcionamiento de los mercados de futuro. Básicamente, había un grupo de comerciantes que tenían contratos para comprar petróleo crudo para su entrega en mayo de 2020. Estos comerciantes debían recibir en físico el montón de barriles en mayo o buscar otra persona y asumir su contrato. Esto se llama cerrar la posición de uno en el lenguaje del mercado de productos básicos. Como la pandemia ya había golpeado y la demanda de petróleo se había derrumbado, no había nadie en el mercado que realmente quisiera comprar petróleo crudo a estos comerciantes, quienes tampoco tenían un lugar físico donde poner ese petróleo crudo que estaban obligados a recibir en mayo de 2020. Por lo que quedaron atrapados en una contracción del mercado y tuvieron que pagar a otros para cerrar sus posiciones. Es una locura y no ha sucedido antes en el mercado de petróleo crudo, pero tiene mucho sentido cuando te das cuenta de cómo funciona realmente este mercado. Nos estamos quedando sin petróleo. Nuestros sistemas de transporte dependen en gran medida del petróleo. Los precios altos y volátiles del petróleo y en la estación de gasolina sugieren que la producción de petróleo ha alcanzado su punto máximo o que nos estamos quedando sin petróleo. Esta ha sido una preocupación recurrente. De hecho, las proyecciones históricas sugieren que el mundo casi se ha quedado sin petróleo al menos 5 veces en el siglo pasado. En los años 50, el geólogo Martin King Hobart examinó los datos de producción de petróleo de todos los principales países productores del mundo para ese momento, proyectando que la producción de petróleo de Estados Unidos alcanzaría su punto máximo en la década de los 70 y que la producción mundial de petróleo alcanzaría su punto máximo durante la primera década del siglo XXI. Estas proyecciones llegaron a conocerse como el pico de Hobart.
Y resulta que las proyecciones de Hoover eran muy precisas. La producción de petróleo de Estados Unidos alcanzó su punto máximo en la década de los 70 y la colección de países productores de petróleo que Hoover estudió originalmente vio su pico de producción colectiva a principios de la década de 2000. Entonces, tal vez Hoover tenía algo de razón y tal vez haya algo en la paranoia del pico del petróleo. La realidad de la cantidad de petróleo es más compleja. Cuando Hoover hizo sus predicciones, la industria petrolera aún estaba en su infancia técnica. La mayor parte de la producción de petróleo provino de los denominados campos de petróleo elefante. Estos son depósitos tremendamente grandes de petróleo de fácil acceso. Los campos de petróleo elefante, que representaron la mayor parte de la producción de petróleo durante la época de Hoover, era básicamente el petróleo que Hoover estaba prediciendo. Aunque Hoover tenía razón sobre este tipo de petróleo, su análisis no consideró los avances en tecnología que harían posible la extracción de petróleos de reservas menos accesibles. Tampoco consideró que un aumento en el precio del petróleo haría que la extracción de petróleo de las llamadas reservas no convencionales, que no eran lo suficientemente rentables en esa época para extraerlo. La perforación en aguas profundas, como en el Golfo de México, las arenas petrolíferas canadienses e incluso la extracción de petróleo de las lutitas mediante fracturación hidráulica en Dakota del Norte, son ejemplos de producción de petróleo no convencional. De hecho, la mayoría de los geólogos creen ahora que la cantidad de petróleo no convencional es mucho mayor que todos los campos petrolíferos extraídos juntos. Un estudio reciente de la Universidad de California en Berkeley estudia que el mundo ha agotado únicamente alrededor del 5% de las reservas de petróleo técnicamente recuperables conocidas. Esto incluye recursos no convencionales como las arenas petrolíferas por las que Alberta es bien conocida, los petróleos pesados por los que también se conoce a Venezuela, la recuperación mejorada de petróleos de pozos convencionales, combustibles sintéticos fabricados utilizando gas natural o carbón como materia prima y lutitas bituminosas que incluyen tanto depósitos de petróleo de origen natural en formaciones de lutitas de baja porosidad, que generalmente requieren fracturación hidráulica para extraer, y lutitas ricas en hidrocarburos que se utilizan para producir un petróleo crudo sintético. La realidad no es que nos estemos quedando sin petróleo, sino que estamos pasando de un periodo de petróleo de fácil acceso a bajos precios a una era de producción cada vez menos convencional que tiene costos más altos. Las empresas no intentarán desarrollar estos recursos no convencionales a menos que los consumidores estén dispuestos a pagar el precio económico y medioambiental o los gobiernos subvencionen fuertemente la producción o el consumo de petróleo. Hasta ahora, el mundo ha encontrado la manera de consumir petróleo a $100 por barril. En algún momento, la exploración de petróleo no convencional se volverá tan cara que los consumidores buscarán alternativas de menor costo. El petróleo se saldrá del mercado antes de que el mundo realmente lo agote. La creciente popularidad de vehículos híbridos, vehículos eléctricos, transporte en bicicleta en las zonas urbanas e incluso los vehículos a gas son ejemplos de este cambio, incluso si se requieren políticas gubernamentales para afectar decisiones que toman los consumidores. El jeque Ahmed Sahi Yamani, ministro de Petróleo saudí desde hace mucho tiempo y fundador clave de la OPEP, quizás ha resumido el mercado mundial de petróleo de la mejor manera. Dijo: la edad de piedra llegó a su fin no por falta de piedra, y la edad del petróleo terminará no por falta de petróleo.
Estimados amigos, hasta aquí un café con José Noguera.